Vas a adorar la nueva casa de reposo. Tiene clases de ganchillo. La sonrisa de Paola era tan falsa como sus pestañas postizas. Carlos asintió como un perro obediente mientras Luis contaba mentalmente el dinero que ganarían vendiendo mis propiedades. Yo solo sonreí y dije que sí, que me parecía una idea maravillosa. Pero por dentro, algo se quebró para siempre. Habían elegido el restaurante más elegante de la ciudad para esta farsa. El mantel era de lino blanco, las copas de cristal reflejaban la luz dorada del atardecer, y el aroma a rosas frescas llenaba el aire. Todo perfecto para una ejecución emocional. Todo calculado para que pareciera una celebración cuando en realidad era mi funeral en vida. Mamá, sabemos que has estado un poco confundida últimamente, continuó Carlos, su voz cargada de una preocupación que no sentía. Llevaba un traje gris que yo le había comprado para su graduación. Ahora lo usaba para enterrarme. Confundida. Esa palabra me atravesó como una daga. Había fingido algunos olvidos para probar su paciencia, su amor. Quería ver si mis hijos me cuidarían cuando realmente los necesitara. La respuesta estaba frente a mí, vestida con mi propio vestido verde esmeralda. La doctora Martínez dice que sería lo mejor, mintió Luis, evitando mi mirada. Un ambiente controlado, cuidado profesional, actividades diseñadas especialmente para personas de tu edad. Personas de mi edad. Como si los 72 años me hubieran convertido en una especie diferente, en algo que ya no merecía respeto o dignidad. Como si toda una vida construyendo un imperio inmobiliario desde cero no significara nada. Y las clases de ganchillo son realmente terapéuticas, añadió Paola, tocando mis manos con dedos que ardían de falsedad. Podrás hacer manteles, bufandas, cosas útiles. Cosas útiles. Mientras ellos se repartían mis propiedades como llenas sobre una presa, yo estaría haciendo manteles en una habitación que olería a desinfectante y desesperanza. ¿Cuándo sería el traslado?, pregunté, manteniendo mi voz serena como un lago antes de la tormenta. Mañana mismo, respondió Carlos demasiado rápido. Ya hemos hecho todos los arreglos. Es solo firmar algunos papeles y... ¿Y qué pasará con mis propiedades? El silencio que siguió fue tan denso que pude saborearlo. Se miraron entre ellos como niños atrapados robando dulces. Paola carraspeó y Luis jugueteó con su servilleta hasta casi romperla. No te preocupes por eso, mamá, finalmente habló Luis. Nosotros nos encargaremos de todo. Es demasiada responsabilidad para ti en este momento. Demasiada responsabilidad. Las mismas propiedades que había comprado, renovado y administrado durante décadas, de repente eran demasiado para mí. Las mismas inversiones que había hecho crecer de $5,000 iniciales hasta el $1,500,000 que tenía ahora, súbitamente requerían mentes más jóvenes. Esa noche, fingí tomar las pastillas para dormir que Paola me había dado. Las escupí en una servilleta cuando ella no miraba. Necesitaba estar completamente despierta para lo que venía. A las 11 de la noche, escuché sus voces en mi cocina. Pensaron que estaba profundamente dormida. Error fatal. La casa de la playa vale al menos $300,000, susurró Carlos, revisando papeles sobre mi mesa de roble, la mesa donde había firmado mi primer contrato inmobiliario hace 40 años. Y el departamento del centro, otros 200,000. Sin contar las inversiones en el banco. Tenemos que actuar rápido, murmuró Paola, sirviendo champaña en copas que yo les había regalado en su aniversario. Antes de que se dé cuenta de lo que está pasando. Luis rió con esa risa cruel que había desarrollado después de casarse con ella. ¿Darse cuenta? Está senil. Ayer me preguntó 3 veces la hora. Mentira. Yo había fingido esa confusión para probarlos. Para ver qué tanto de mi propia sangre se había convertido en veneno. La respuesta me quemaba las entrañas como ácido. Mira esto, Paola agitó un papel que reconocí como mi testamento. Cuando esté internada, podemos argumentar incapacidad mental. El abogado ya está preparado. 400,000 por la casa grande, calculó Carlos, escribiendo números en una libreta. 300 por la de la playa, 200 por el departamento, y las inversiones suman otros 600,000. Casi $1,500,000 en total. $1,500,000. El fruto de una vida entera de trabajo, sacrificio y decisiones inteligentes. Lo habían calculado hasta el último centavo mientras yo supuestamente dormía sedada en mi propia cama.
Y lo mejor, añadió Luis con una sonrisa que pude escuchar desde mi habitación, es que ella nunca sabrá lo que realmente vale todo esto. Piensa que solo son algunas propiedades. Punto. Me subestimaron completamente. Creían que era una anciana confundida que no entendía de números o negocios. No sabían que cada mañana revisaba mis inversiones, que conocía el valor exacto de cada propiedad, que tenía planes que ellos ni siquiera podían imaginar. A las 5 de la madrugada, mientras ellos dormían la borrachera de su traición, me vestí con mi mejor traje negro. Tomé solo lo esencial: pasaporte, las joyas que había escondido en una caja secreta, y la llave de una caja de seguridad que existía en un banco de otra ciudad. En esa caja estaban los documentos que cambiarían todo. El taxi llegó puntual. El conductor me ayudó con mi pequeña maleta y no hizo preguntas. En el aeropuerto, compré un pasaje de ida hacia una ciudad costera donde tenía una propiedad que ellos desconocían completamente. Durante el vuelo, cerré los ojos y recordé las palabras de mi madre: Margarita, nunca confíes completamente en nadie. Ni siquiera en tus propios hijos. La sangre puede corromperse, pero la dignidad es eterna. Tenía razón. Y yo estaba a punto de demostrarles que una mujer de 72 años puede ser más peligrosa que cualquier enemigo que hubieran imaginado. El avión aterrizó en una ciudad que no había visitado en 30 años. San Miguel del Mar. Un nombre que mis hijos jamás habían escuchado salir de mis labios, porque algunas historias son demasiado preciosas para compartirlas con quienes no las merecen. El aire salado me golpeó la cara como una bofetada de recuerdos. Aquí había comenzado todo. Aquí había comprado mi primera propiedad con los ahorros de toda una vida de trabajo como secretaria. $5,000 que parecían una fortuna en aquel entonces. $5,000 que se habían convertido en el imperio que mis hijos querían robarme. El taxi me llevó por calles que reconocí a pesar del tiempo. Las palmeras seguían ahí, más altas ahora, sus hojas susurrando secretos al viento. Las casas coloniales mantenían su encanto pintoresco, aunque algunas habían sido renovadas con ese estilo moderno que carece de alma. ¿La dirección es correcta, señora?, preguntó el taxista, deteniéndose frente a una casa amarilla con ventanas de madera verde. Parece que no vive nadie aquí hace tiempo. Sonreí por primera vez en días. Es perfecta. La casa parecía dormida, como esperando mi regreso. Era pequeña comparada con las propiedades que mis hijos conocían, pero tenía algo que ninguna de las otras poseía: historia verdadera. Había sido mi refugio secreto, mi plan de escape que había mantenido en silencio durante décadas. Saqué las llaves de mi bolso. Mis manos temblaron ligeramente, no por la edad, sino por la emoción. La puerta se abrió con un crujido familiar, como un suspiro de bienvenida. El interior olía a cerrado y a sal marina. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas que creaban figuras fantasmales en la penumbra. Caminé lentamente, quitando las cubiertas una por una, revelando tesoros que había dejado ahí como semillas esperando el momento correcto para germinar. En la cocina encontré la primera sorpresa. Sobre la mesa había una nota escrita con letra temblorosa pero familiar: Señora Margarita, la he estado esperando todos estos años. Eloísa. Mi corazón se detuvo. Eloísa había sido mi empleada doméstica durante 15 años, hasta que Carlos y Luis decidieron que ya no la necesitábamos. Es un gasto innecesario, mamá, habían dicho. Nosotros podemos ayudarte con la casa. Mentira. Solo querían controlar cada aspecto de mi vida, incluyendo quién podía o no podía estar cerca de mí. Escuché pasos en el porche delantero. El corazón me latió tan fuerte que pensé que se saldría del pecho. La puerta se abrió lentamente y ahí estaba ella. Eloísa. 30 años mayor, con el cabello completamente blanco y arrugas que contaban historias de una vida bien vivida, pero con los mismos ojos cálidos que recordaba. Sabía que vendría, dijo simplemente, como si solo hubieran pasado días en lugar de décadas. Cuando supe lo que sus hijos estaban planeando, supe que usted encontraría la manera de llegar aquí. ¿Cómo sabías lo de mis hijos? Eloísa sonrió con tristeza. Paola me llamó hace un mes. Quería información sobre sus propiedades, sobre cuentas bancarias que pudiera haber escondido. Le dije que no sabía nada. Por supuesto que Paola había investigado. No era suficiente con robar lo que conocían, querían asegurarse de que no hubiera tesoros escondidos. La ironía era deliciosa.
Habían llamado a la única persona que realmente sabía todos mis secretos, y ella me había protegido. Pero yo sí sabía, continuó Eloísa, acercándose a mí con pasos lentos pero seguros. Sabía de esta casa, sabía de los documentos que guardó aquí, sabía de sus planes. Y he estado cuidando todo, esperando este día. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no pude contener. Por primera vez en meses, alguien me miraba como a un ser humano completo, no como a un obstáculo o una fuente de dinero. Los documentos están seguros, susurró Eloísa, tomando mis manos entre las suyas. Los revisé cada mes. Me aseguré de que no se deterioraran. Su plan sigue intacto. Mi plan. Había comenzado a diseñarlo hace 30 años, cuando me di cuenta de que mis hijos veían mis propiedades como su herencia garantizada, no como el resultado de mi esfuerzo. Había creado una red de protección tan compleja que ni el mejor abogado podría deshacerla fácilmente. ¿Dónde están?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Eloísa me guió hacia una habitación trasera que no recordaba. Había sido convertida en una especie de oficina, con archivadores metálicos y una caja fuerte pequeña empotrada en la pared. La combinación sigue siendo la misma, dijo, señalando la caja fuerte. La fecha de nacimiento de su esposo. Mi querido Ricardo. Había muerto hace 10 años, pero su sabiduría seguía protegiendo mi futuro. Nunca pongas todos los huevos en una sola canasta, Margarita solía decir. Y nunca dejes que alguien más controle tu destino, ni siquiera tus hijos. Abrí la caja fuerte con manos que ya no temblaban. Adentro estaban todos los documentos que había ocultado durante décadas. Escrituras de propiedades que mis hijos desconocían, inversiones en bancos internacionales, un testamento completamente diferente al que ellos habían fotografiado. Pero lo más importante era una carpeta gruesa marcada con las iniciales PE, Proyecto Esperanza. ¿Recuerda su sueño?, preguntó Eloísa, observándome mientras yo revisaba los papeles. Quería crear un lugar donde las mujeres mayores pudieran vivir con dignidad, donde no fueran tratadas como cargas o estorbos. Por supuesto que recordaba. Había sido mi obsesión secreta durante años. Un hogar para mujeres de mi edad que habían sido abandonadas por sus familias, traicionadas por sus hijos, o simplemente olvidadas por una sociedad que descarta a quien ya no produce dinero. Todo está listo, continuó Eloísa. Los permisos, los planos, los fondos separados específicamente para este proyecto. Solo necesitaba que usted regresara para activarlo. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Durante meses había sentido que mi vida se desmoronaba, que había perdido todo propósito. Pero aquí estaba la prueba de que siempre había tenido un plan más grande, una misión que trascendía la mezquindad de mis hijos. Hay algo más, dijo Eloísa, sacando un teléfono celular de su bolso. Jorge ha estado esperando su llamada. Jorge, mi abogado de confianza, el único profesional que conocía la totalidad de mis planes. Lo había contratado en secreto hace 5 años, pagándole con fondos de cuentas que mis hijos jamás descubrirían. ¿Sigue siendo confiable?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Más que nunca. Su propio hijo intentó internarlo el año pasado. Entiende perfectamente lo que está pasando. Tomé el teléfono con decisión renovada. Era hora de comenzar la siguiente fase de mi plan. La fase que convertiría mi aparente derrota en la victoria más dulce de mi vida. Marqué el número que había memorizado años atrás. Jorge contestó al segundo timbrazo. Margarita, su voz sonó aliviada y emocionada. Sabía que llamaría hoy. ¿Está lista para comenzar? Más que lista, Jorge. Es hora de recordarles a mis hijos quién soy realmente. Todo está preparado para mañana, dijo Jorge a través del teléfono, su voz cargada de una satisfacción que pude sentir a través de la línea. Sus hijos han citado a toda la familia para las 10 de la mañana en su casa. Creen que van a firmar los papeles de transferencia de sus bienes. Sonreí mientras observaba el mar desde la ventana de mi refugio secreto. Las olas rompían contra las rocas con una furia que entendía perfectamente. ¿Quiénes estarán presentes? Carlos, Luis, Paola, y han invitado también a Tobías, su hermano mayor. Al parecer quieren testigos familiares para hacer todo legal y transparente, punto. Jorge rió con ironía. También estará presente el abogado que contrataron, un tal Martínez que tiene reputación de, digamos, flexibilidad ética. Tobías.
mi hermano mayor, quien siempre había envidiado mi éxito en los negocios. Desde que heredé la casa familiar hace 15 años, había intentado múltiples veces convencerme de venderla y repartir el dinero. Por supuesto que estaría ahí, como buitre oliendo carroña. ¿Y nuestro plan? Perfecto. Llegaré a las 10:30, cuando ya estén todos reunidos y confiados. Tengo todos los documentos originales, las grabaciones que hicimos el año pasado y la sorpresa especial que preparamos. La sorpresa especial. Un video que había grabado hace 2 años, cuando presentía que este día llegaría. En él, explicaba detalladamente mis razones, mis verdaderos planes, y revelaba secretos sobre mis hijos que ellos creían enterrados para siempre. Eloísa estará conmigo, añadí, mirando a mi fiel amiga que preparaba café en la cocina con la naturalidad de quien nunca se había ido. Ella tiene información que será esclarecedora. Excelente. Entre más testigos creíbles tengamos, mejor. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Una vez que comencemos, no habrá vuelta atrás. Pensé en la sonrisa falsa de Paola, en las mentiras de Carlos, en la codicia de Luis. Pensé en los años que había sacrificado construyendo un futuro para hijos que solo veían mi muerte como una oportunidad de negocio. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Esa noche, Eloísa y yo nos quedamos despiertas hasta tarde, recordando viejos tiempos y planeando el futuro. Me contó cómo había sido su vida después de que mis hijos la despidieron. Conseguí trabajo con una familia en la capital, me relató mientras tomábamos té de manzanilla. Pero nunca dejé de pensar en usted. Cada mes venía a revisar esta casa, a asegurarme de que todo estuviera en orden para cuando regresara. ¿Cómo sabías que regresaría? Porque la conozco, señora Margarita. Usted no es de las que se rinden. Y porque hace 5 años, cuando empezó a sospechar de sus hijos, me pidió que mantuviera esto en secreto. Me dijo, si algún día desaparezco, búscame aquí primero, punto. Tenía razón. Había comenzado a presentir la traición años atrás, cuando notaba miradas extrañas entre mis hijos, conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a una habitación, preguntas demasiado específicas sobre mis finanzas. Hay algo más que debes saber, continuó Eloísa, poniéndose seria. Hace 3 meses, Paola vino a buscarme. No solo quería información sobre sus propiedades. También preguntó sobre su salud mental, sobre si yo había notado signos de demencia o confusión. Mi sangre se heló. ¿Qué le dijiste? Le dije que usted era la mujer más lúcida que conocía, que su mente era sharp como un cuchillo. Se molestó mucho cuando no le di la respuesta que esperaba. Por supuesto. Necesitaban construir un caso de incapacidad mental para justificar el robo. Habían planeado cada detalle de mi destrucción, desde las pastillas para dormir hasta las preguntas repetidas sobre la hora. Pero hay más. Eloísa se levantó y trajo una caja pequeña del armario. Encontré esto en la basura de su casa el día que me despidieron. Abrió la caja y mi corazón se detuvo. Adentro estaban todas las cartas que mi esposo Ricardo me había escrito durante nuestro noviazgo. Cartas de amor que había guardado como tesoros durante 50 años. Cartas que habían desaparecido misteriosamente de mi habitación el mes pasado. Las habían tirado, susurró Eloísa. Como si fueran basura. Cartas de amor escritas por su esposo, tratadas como desperdicios. Las tomé con manos temblorosas. El papel amarillento todavía conservaba el aroma sutil del perfume que Ricardo usaba. Cada letra era un recuerdo, cada palabra una promesa cumplida. Y mis hijos las habían descartado como si no tuvieran valor. ¿Por qué harían esto? Porque todo lo que represente amor verdadero les molesta, respondió Eloísa con una sabiduría que viene de años observando la naturaleza humana. Su amor por su esposo, su generosidad hacia ellos, su trabajo construyendo un futuro. Todo eso les recuerda lo que ellos no son capaces de sentir. Esa madrugada no pude dormir. Releí cada carta de Ricardo, recordando al hombre que me había amado por lo que era, no por lo que poseía. Él había construido conmigo el primer negocio, había celebrado cada éxito y me había consolado en cada fracaso. Margarita había escrito en una de las últimas cartas, «Eres más fuerte de lo que crees. Si algún día me falta, recuerda que tu valor no está en lo que tienes, sino en lo que das. Y si alguien trata de quitarte eso, pelea. Pelea con toda la furia de una mujer que sabe su worth. Su worth. Mi valor.
Durante meses había permitido que mis hijos me hicieran sentir inútil, confundida, incapaz. Había actuado el papel de la anciana vulnerable porque una parte de mí quería creer que ellos me protegerían. Pero Ricardo tenía razón, mi valor no dependía de su amor o respeto. Dependía de mí. A las 8 de la mañana, Jorge llamó para confirmar los detalles finales. Sus hijos están muy nerviosos, reportó con diversión. Aparentemente han estado llamando a la policía toda la noche, reportando su desaparición. Desaparición. Claro. Usted se supone que está senil y confundida. ¿Recuerda? Una mujer en su condición no puede simplemente desaparecer sin ayuda. Están construyendo el caso de que alguien la secuestró o manipuló. La ironía era perfecta. Mientras ellos reportaban mi desaparición como víctima, yo estaba orquestando mi regreso como vengadora. ¿Está lista?, preguntó Jorge. Miré mis cartas de amor, miré a Eloísa preparando mi mejor vestido negro, miré hacia el mar que había sido testigo de mis primeros sueños. Había pasado 72 años aprendiendo quién era realmente. Era hora de enseñarles la lección más importante de sus vidas. Estoy lista para reclamar lo que es mío. El viaje de regreso se sintió como una procesión triunfal. Eloísa viajaba a mi lado, silenciosa pero firme como una guardiana. Jorge nos seguía en su auto, con los documentos que cambiarían todo. Y yo, vestida como la CEO que siempre había sido, me preparaba para la reunión de negocios más importante de mi vida. La reunión donde les enseñaría a mis hijos la diferencia entre una anciana indefensa y una mujer con 72 años de experiencia destruyendo a quienes la subestiman. El taxi se detuvo a una cuadra de mi casa. Podía ver varios autos estacionados frente a la entrada, el BMW gris de Carlos, el Mercedes blanco de Luis, y un auto desconocido que supuse pertenecía al abogado corrupto que habían contratado. También estaba la camioneta roja de Tobías, confirmando que mi hermano había venido a participar del festín. ¿Está segura de que quiere hacer esto?, preguntó Eloísa por tercera vez, aunque sus ojos brillaban con una determinación que decía lo contrario. Más segura que nunca. Jorge había llegado 10 minutos antes que nosotras y estaba esperando en su auto, revisando los documentos una última vez. Me acerqué a su ventanilla y él bajó el vidrio con una sonrisa que prometía justicia. Todo está listo, dijo, mostrándome una grabadora digital. Tengo las confesiones que grabamos el año pasado, cuando usted sospechaba que esto podría pasar. También tengo las copias certificadas de todos los documentos reales, no las falsificaciones que ellos creen que existen. Las confesiones. Había sido idea mía grabarlas, una especie de seguro contra la traición que presentía. En esas grabaciones, Carlos y Luis admitían abiertamente que esperaban mi muerte para heredar, que consideraban mis propiedades como suyas por derecho, y que me veían como un obstáculo molesto para sus planes. Y el video. Cargado y listo. Cuando llegue el momento, presionaré play y sus propias palabras los destruirán. Caminé hacia mi casa con pasos que resonaban como martillazos en el pavimento. Era extraño ver mi propio hogar como territorio enemigo, pero eso era exactamente lo que había ocurrido. Los invasores habían tomado mi castillo, creyendo que la reina había huido para siempre. Error fatal. Toqué el timbre de mi propia casa. El simbolismo era perfecto. Ellos se habían adueñado tanto de mi vida que yo tenía que pedir permiso para entrar a mi propio hogar. Paola abrió la puerta. Su rostro pasó por una secuencia fascinante de emociones: sorpresa, miedo, cálculo rápido, y finalmente, esa sonrisa falsa que ya conocía demasiado bien. Margarita. Dios mío. Estábamos tan preocupados, exclamó con actuación digna de un Oscar. ¿Dónde has estado? Llamamos a la policía, revisamos hospitales. Estuve pensando, respondí simplemente, entrando a mi casa como si fuera la primera vez que la veía. Y tomando algunas decisiones importantes. Carlos apareció corriendo desde la sala, seguido por Luis y Tobías. Sus caras mostraban una mezcla de alivio y pánico que era deliciosa de observar. Mamá, nos tenías locos de preocupación, dijo Carlos, intentando abrazarme. Me aparté suavemente pero con firmeza. ¿Preocupación por mí o por sus planes?, pregunté con voz serena. El silencio que siguió fue tan denso que pude sentirlo presionando contra mi piel. Luis carraspeó nerviosamente mientras Paola intercambiaba miradas rápidas con Carlos. No entiendo qué quieres decir, murmuró Luis.
pero su voz tembló de una manera que lo delataba completamente. Creo que sí entiendes perfectamente. En ese momento, Jorge tocó la puerta. El abogado que ellos habían contratado se levantó de la mesa del comedor, donde habían extendido todos los papeles para la transferencia fraudulenta de mis propiedades. ¿Quién es?, preguntó el abogado Martínez, un hombre pequeño con bigote que parecía tan nervioso como mis hijos. Mi representante legal, anuncié con voz que cortaba el aire como cristal. Jorge Mendoza, especialista en fraude familiar y protección de patrimonio. Las caras de mis hijos se descompusieron como máscaras bajo la lluvia. Tobías dio un paso atrás, claramente arrepentido de haberse involucrado en esta farsa. Jorge entró con Eloísa a su lado, cargando un maletín que sabía contenía la destrucción completa de sus planes. Se presentó cordialmente al abogado Martínez, quien inmediatamente comenzó a sudar profusamente. Señora Margarita, dijo Jorge formalmente, entiendo que hay algunos documentos que requieren su firma para transferir sus propiedades a sus hijos. Así es, confirmé, observando cómo Carlos intentaba recuperar la compostura. Perfecto. Pero antes de proceder, necesito verificar algunos detalles legales. Jorge abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Por ejemplo, necesito confirmar que usted está mentalmente capacitada para tomar esta decisión. Por supuesto que está capacitada, intervino Paola demasiado rápido. Es solo que a veces se confunde un poco, por la edad. Interesante, Jorge sonrió como un tiburón que ha olido sangre. Porque tengo aquí un reporte médico de la doctora Sánchez, de fecha muy reciente, que confirma que la señora Margarita goza de excelente salud mental y capacidad de decisión completa. Saqué el reporte de mi bolso. Lo había obtenido 2 días antes de mi desaparición, anticipando exactamente esta situación. También tengo aquí, continuó Jorge, algunas grabaciones muy interesantes que fueron hechas en esta misma casa hace exactamente 1 año. El color desapareció completamente de las caras de mis hijos. Carlos se aferró al respaldo de una silla como si fuera a desmayarse. No sé de qué hablas, mintió Luis, pero su voz era apenas un susurro. Jorge presionó play en su grabadora. La voz de Carlos llenó la sala con claridad cristalina. Esperemos que se muera pronto. Ya estoy cansado de pretender que me importa. En cuanto esté bajo tierra, vendemos todo y nos repartimos el dinero. La voz de Luis siguió. Lo único que necesitamos es encontrar una manera de declararla incapacitada. Después será fácil tomar control de todo. Y finalmente, la voz de Paola. Es solo una vieja testaruda. Si no coopera, la internamos en el lugar más barato que encontremos y listo. El silencio que siguió fue sepulcral. Tobías me miró con horror genuino, claramente dándose cuenta de en qué tipo de conspiración se había metido. Esas grabaciones están fuera de contexto, tartamudeó Carlos, pero ya no había convicción en su voz. Fuera de contexto. Jorge rió sin humor. Tengo 3 horas de grabaciones similares, todas hechas con el conocimiento y consentimiento de su madre, quien sospechaba de sus intenciones desde hace años. Eloísa se acercó a la mesa y recogió todos los documentos falsos que habían preparado. Los revisó uno por uno con la autoridad de quien conocía cada detalle de mis verdaderos papeles. Estos documentos son fraudulentos, anunció. Las firmas están falsificadas y varios de los bienes mencionados aquí ni siquiera existen en los registros oficiales. Eso es imposible, protestó el abogado Martínez, pero ya estaba guardando sus cosas, claramente queriendo huir de la situación. Es muy posible cuando alguien ha estado planeando robar a su propia madre durante años, dije finalmente, mi voz cargada de una autoridad que había estado dormida demasiado tiempo. Y es especialmente posible cuando esa madre es mucho más inteligente de lo que ustedes jamás imaginaron. Jorge sacó entonces el sobre que contenía el video que había grabado 2 años atrás. El video donde revelaba no solo mis verdaderos planes, sino también algunos secretos sobre mis hijos que los destruirían completamente. Ahora, dije, sentándome en mi propia mesa como la CEO que siempre había sido, es hora de hablar de las consecuencias de traicionar a la mujer que les dio la vida. Sus rostros eran cuadros perfectos de terror absoluto. Y yo apenas estaba comenzando. Siéntense todos, ordené con una voz que no admitía discusión. Es hora de que escuchen algunas verdades que han estado evitando durante años. Carlos, Luis y Paola se acomodaron en las sillas como estudiantes castigados. Tobías permanecía de pie,
claramente incómodo por haberse involucrado en esta situación. El abogado Martínez había intentado escabullirse, pero Jorge le había bloqueado discretamente la salida. Primero comencé, paseándome frente a ellos como una fiscal ante un jurado. Hablemos de números reales. Ustedes creen que mi patrimonio vale aproximadamente $1,500,000. Vi cómo intercambiaban miradas nerviosas. Habían hecho sus cálculos en secreto, creyendo que yo no tenía idea del verdadero valor de mis propiedades. Se equivocan por más de $3 millones. El silencio fue absoluto. Incluso Eloísa me miró con sorpresa, aunque ella sabía que yo tenía secretos dentro de secretos. Mi patrimonio real, continué, disfrutando cada segundo de su SOC, incluyendo las propiedades que ustedes desconocen, las inversiones internacionales y los negocios que he manejado discretamente durante décadas, supera los $5 millones. Paola se puso pálida como papel. Carlos se aferró a los brazos de su silla, como si el mundo estuviera temblando debajo de él. «5 millones», susurró Luis, su voz quebrándose. $5,200,000, para ser exacta. Dinero que ustedes creyeron que podrían robar mientras yo jugaba con agujas de ganchillo en alguna institución deplorable. Jorge abrió su laptop y proyectó una presentación en la pared. Era un resumen detallado de todas mis propiedades, inversiones y cuentas bancarias. Los números aparecían uno tras otro, cada cifra golpeando a mis hijos como bofetadas financieras. Casa principal, tasada en $600,000. Casa de la playa, $450,000. Departamento del centro, $300,000. Pero eso es solo el comienzo. Las siguientes diapositivas revelaron propiedades que ellos jamás habían imaginado: 2 condominios en Miami, un pequeño hotel en Cancún, inversiones en fondos de crecimiento, acciones en 3 empresas tecnológicas y cuentas en bancos de Suiza y Panamá. ¿Cómo? Carlos no pudo terminar la pregunta. ¿Cómo una mujer senil y confundida logró acumular semejante fortuna sin que ustedes se dieran cuenta? Sonreí con la satisfacción de quien ha estado planeando este momento durante años. Muy simple. Ustedes subestimaron completamente a su madre. Eloísa se acercó y puso sobre la mesa un folder adicional. También están los negocios que la señora Margarita ha estado manejando discretamente. Una consultoría inmobiliaria, 2 sociedades de inversión, y el proyecto que más le importa. ¿Qué proyecto?, preguntó Paola con voz estrangulada. Era mi momento favorito. El momento de revelar el sueño que había estado construyendo en secreto durante una década. El Centro Esperanza, anuncié, observando sus caras confundidas. Un complejo residencial y de servicios para mujeres mayores que han sido abandonadas por sus familias. Mujeres cuyos hijos las consideran cargas en lugar de seres humanos. Jorge cambió la diapositiva y apareció un render arquitectónico espectacular. Un complejo hermoso con jardines, biblioteca, talleres de arte, clínicas médicas y apartamentos dignos para 200 residentes. El terreno ya está comprado, continué. Los permisos están aprobados. La construcción comenzará el próximo mes. Y ustedes, queridos hijos, acaban de convertirse en los inspiradores principales de este proyecto. No entiendo, murmuró Luis. Cada vez que ustedes me trataron como una anciana inútil, cada vez que hablaron de mí como si fuera un mueble viejo, cada vez que planearon mi futuro sin consultarme, yo agregaba otro servicio al Centro Esperanza. Gracias a ustedes, será el mejor centro de su tipo en todo el país. Tobías finalmente habló. Margarita, yo no sabía nada de estos planes. Pensé que solo era una reunión familiar normal. Lo sé, Tobías. Por eso tú no estás en problemas legales. Pero ellos. Señalé a mis 3 hijos del corazón negro. Ellos van a enfrentar las consecuencias completas de sus acciones. Jorge tomó la palabra. Intentar defraudar a una persona mayor es un delito federal. Falsificar documentos es otro delito federal. Conspirar para declarar incapacitada a alguien sin fundamento médico es otro más. Estamos hablando de múltiples cargos que podrían resultar en varios años de prisión. No puedes hacernos esto, explotó Carlos, levantándose bruscamente. Somos tu familia. Somos tus hijos. Exactamente, respondí con voz helada. Son mis hijos. Y eso hace su traición infinitamente más dolorosa y más imperdonable.
Me acerqué a Carlos hasta quedar frente a él, obligándolo a mirarme a los ojos. Te di educación universitaria que costó $80,000. Te ayudé con el down payment de tu primera casa, $50,000. Te presté dinero para tu negocio que nunca me devolviste, $30,000. Te di mi amor incondicional durante 45 años. Y así me pagas. Me dirigí a Luis. Te pagué los gastos médicos cuando tu hijo tuvo leucemia, $120,000. Te ayudé con tu divorcio, $40,000 en honorarios legales. Te permití vivir en mi casa durante 2 años cuando perdiste tu trabajo. Te di mi apoyo emocional cuando nadie más creía en ti. Y así me pagas. Finalmente, enfrenté a Paola. Te recibí como hija cuando te casaste con Luis. Te defendí cuando el resto de la familia te criticaba. Te incluí en mi testamento cuando ni siquiera eras mi sangre. Te traté con más amor y respeto del que tus propios padres te dieron. Y así me pagas. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de una mujer que finalmente se permitía sentir toda la rabia que había estado conteniendo. Durante meses permití que me hicieran sentir inútil. Fingí confusión cuando ustedes querían que me confundiera. Actué como la anciana vulnerable que necesitaban que fuera para justificar sus planes. Pero todo era una actuación. Todo era una prueba. Una prueba que fallaron espectacularmente, añadió Jorge. Eloísa puso sobre la mesa el último documento, mi testamento real, el documento que realmente importaba. Este es mi verdadero testamento, anuncié. Fue redactado hace 3 años y actualizado hace 6 meses, cuando sus planes se volvieron más obvios. Carlos intentó acercarse a leer el documento, pero Jorge se lo impidió. En este testamento, continué, Carlos hereda $5,000. Luis hereda $5,000. Paola hereda nada, porque legalmente no es mi familia y ha demostrado que tampoco lo es emocionalmente. $5,000, gritó Luis. Eso es imposible. Somos tus únicos hijos. El resto de mi patrimonio, seguí implacablemente, $4,900,000, será dividido entre el Centro Esperanza, 3 organizaciones de caridad que protegen a adultos mayores, y Eloísa, quien demostró más lealtad en 30 años de amistad que ustedes en toda una vida de ser mis hijos. Paola comenzó a llorar, pero ya no me conmovían sus lágrimas. Carlos golpeó la mesa con frustración. Luis se hundió en su silla como si hubiera envejecido 10 años en 10 minutos. Pero hay una manera, dije finalmente, observando cómo se aferraban a esta última esperanza, de cambiar esto. ¿Qué manera?, preguntó Carlos desesperadamente. Trabajen para merecerlo. El Centro Esperanza necesita administradores, necesita personal comprometido, necesita gente que entienda el valor de la dignidad humana. Si ustedes pueden demostrar durante los próximos 5 años que realmente se preocupan por algo más que el dinero, si pueden probar que entienden el daño que me causaron y están dispuestos a repararlo, entonces podremos hablar de herencia. 5 años, murmuró Luis. 5 años trabajando sin sueldo en el Centro Esperanza. 5 años demostrando que pueden valorar a las personas mayores como seres humanos, no como obstáculos. 5 años probando que merecen llamarse mis hijos. El silencio se extendió por varios minutos. Podía ver sus mentes trabajando, calculando, evaluando opciones que ya no existían. ¿Y si nos negamos?, preguntó Paola con desafío. Jorge sonrió. Entonces se enfrentan los cargos criminales por fraude e intento de defraudación. Y pierden cualquier posibilidad de herencia para siempre. Era un ultimátum perfecto. Justicia con la posibilidad de redención. Castigo con la oportunidad de crecimiento. Exactamente lo que una madre debe dar, consecuencias con amor, límites con esperanza. La decisión es suya, concluí. Pueden irse ahora mismo y nunca volverme a ver. O pueden quedarse y empezar el largo camino de recuperar mi respeto y su dignidad. Sus próximas palabras determinarían si todavía tenía hijos, o solo tenía extraños que compartían mi sangre. El silencio se extendió como una telaraña invisible entre nosotros. Podía ver las ruedas girando en sus mentes, calculando pérdidas y ganancias, orgullo versus supervivencia económica. Era fascinante observar cómo mis propios hijos reducían nuestras décadas de relación a una simple ecuación matemática. Carlos fue el primero en hablar, su voz ronca por la emoción contenida. Mamá, yo,
Nosotros nunca quisimos lastimarte realmente. Solo pensamos que era mejor para mí estar encerrada haciendo ganchillo mientras ustedes gastaban mi dinero, interrumpí. Que una mujer de 72 años no tenía derecho a decidir sobre su propia vida. No era así, protestó Luis débilmente. Solo queríamos asegurarnos de que estuviera segura, cuidada. Mentira. La palabra salió de mi boca como una bala. Ustedes querían asegurarse de que sus cuentas bancarias estuvieran llenas. La única seguridad que les preocupaba era la financiera. Paola se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, smudging su maquillaje caro. ¿Y qué se supone que hagamos ahora? ¿Cómo vamos a sobrevivir sin mi dinero? Terminé por ella. Exactamente de la misma manera que millones de personas sobreviven todos los días. Trabajando. Ganándose la vida con su propio esfuerzo en lugar de esperar a que alguien más muera para financiar sus vidas. Jorge había estado observando en silencio, tomando notas mentales de cada reacción. Ahora habló con voz profesional. Tienen 24 horas para tomar una decisión. Si eligen el programa de rehabilitación en el Centro Esperanza, comenzarán mañana mismo. Si eligen irse, tengo órdenes de proceder inmediatamente con los cargos criminales. Mañana mismo. Carlos palideció. Pero tenemos trabajos, responsabilidades. Tenían trabajos, corregí. Ahora tienen una oportunidad de redención que francamente no merecen. Me dirigí hacia la ventana, observando el jardín que había cuidado durante décadas. Las rosas que había plantado seguían floreciendo, ajenas al drama humano que se desarrollaba a sus espaldas. La naturaleza tenía esa sabiduría, crecía, florecía y creaba belleza sin importar las traiciones o decepciones. ¿Sabes cuál ha sido la parte más dolorosa de todo esto?, pregunté sin voltearme. No fue descubrir que planeaban robarme. No fue escuchar cómo contaban mi dinero como buitres. Lo más doloroso fue darme cuenta de que nunca me conocieron realmente. Me volví hacia ellos, observando sus caras confundidas. Durante 72 años he sido una mujer que lucha, que construye, que sueña. Comencé con $5,000 y los convertí en más de 5 millones. Construí un imperio inmobiliario sin ayuda de nadie. Navegué un mundo de negocios dominado por hombres y salí victoriosa. Crié 2 hijos mientras administraba propiedades y hacía inversiones. Mi voz se elevó, cargada de décadas de logros que ellos habían ignorado sistemáticamente. Y ustedes me redujeron a una anciana confundida que necesitaba clases de ganchillo. Me vieron como un obstáculo en lugar de como la mujer que construyó todo lo que ustedes querían heredar. Eloísa se acercó y puso su mano en mi hombro. Su presencia me tranquilizó, recordándome que no todas las relaciones se basan en la conveniencia. Hay algo más que deben saber, continué, regresando a mi silla. El Centro Esperanza no es solo un proyecto de caridad. Es mi legado real. Es la prueba de que una mujer mayor puede cambiar el mundo en lugar de simplemente esperar la muerte en una habitación que huele a desinfectante. Jorge cambió la presentación en su laptop, mostrando los planos detallados del centro. Era hermoso. Edificios modernos rodeados de jardines, espacios para arte y música, una biblioteca especializada, clínicas médicas y apartamentos que realmente parecían hogares. 200 mujeres vivirán aquí, expliqué. Mujeres que fueron abandonadas por familias codiciosas, mujeres que perdieron todo en divorcios tardíos, mujeres que simplemente necesitan un lugar donde envejecer con dignidad. Es impresionante, admitió Tobías, que había permanecido callado durante la confrontación. ¿Cuándo planeas abrir? La construcción comenzará en 6 semanas. La primera fase estará lista en 18 meses. Y si mis hijos deciden participar en su redención, ellos ayudarán a construirlo. ¿Qué tipo de trabajo tendríamos que hacer?, preguntó Luis cautelosamente. Todo tipo de trabajo, respondió Eloísa antes de que yo pudiera hablar. Limpieza, jardinería, administración, atención a las residentes. Trabajo real, trabajo honesto, trabajo que les enseñe el valor de servir en lugar de ser servidos. Pero nosotros no sabemos cómo hacer ese tipo de trabajo, protestó Paola. Aprenderán, dije simplemente. De la misma manera que yo aprendí a hacer negocios cuando tu edad. De la misma manera que aprendí a invertir en la bolsa cuando tenía 50 años. De la misma manera que aprendí a usar computadoras cuando tenía 60.
La diferencia es que yo lo hice por ambición y crecimiento. Ustedes lo harán por supervivencia y redención. Carlos se levantó y comenzó a caminar por la habitación, sus manos temblando ligeramente. Esto es surrealista. Hace 2 días pensábamos que... ¿Y ahora? Hace 2 días pensaban que eran los beneficiarios de una herencia millonaria, terminé. Ahora saben que son los protagonistas de una lección sobre las consecuencias de la traición familiar. ¿Y si lo hacemos?, preguntó Luis. ¿Si trabajamos en tu centro durante 5 años? ¿Realmente cambiarás el testamento? La pregunta que había estado esperando. La pregunta que determinaría si esto era justicia o venganza. Si durante 5 años demuestran que pueden valorar a las personas por lo que son en lugar de por lo que poseen, si aprenden a dar en lugar de solo tomar, si muestran el tipo de carácter que yo esperaba haber criado en ustedes, entonces sí. Modificaré el testamento. ¿Cuánto?, preguntó Paola, siempre directa cuando se trataba de dinero. Lo suficiente para que vivan cómodamente, pero no lo suficiente para que vuelvan a convertirse en las personas codiciosas que son ahora. Digamos, $500,000 cada uno. $500,000. Una fortuna para la mayoría de las personas, pero solo una fracción de lo que habían planeado robar. Era suficiente para recompensar el crecimiento real, pero no tanto como para eliminar la necesidad de seguir trabajando y creciendo. ¿Y el resto?, preguntó Carlos. El resto permanecerá en el Centro Esperanza para siempre, para asegurar que mujeres como yo nunca más sean tratadas como cargas o inconvenientes por sus propias familias. Jorge cerró su laptop con un clic definitivo. Como dije antes, tienen 24 horas para decidir. Mañana a las 10 de la mañana, o llegan al sitio de construcción del Centro Esperanza listos para trabajar, o yo presento los cargos criminales en la fiscalía. Se levantó para irse, pero antes de salir añadió, y no se molesten en buscar otros abogados. Tengo copias de todas las evidencias en múltiples ubicaciones. Esta no es una negociación, es un ultimátum. Después de que Jorge se fue, nos quedamos en silencio. El peso de la decisión llenaba la habitación como humo tóxico. ¿Realmente harías que nos arresten?, preguntó Carlos con voz pequeña. ¿Realmente planeaban internarme en un asilo mientras vendían mis propiedades?, respondí. Touché. Eloísa se acercó a mí. Señora Margarita, ¿está segura de que quiere darles esta oportunidad? Después de todo lo que hicieron. Estoy segura, respondí, aunque mi corazón seguía sangrando. Porque al final del día, siguen siendo mis hijos. Y una madre nunca deja de esperar que sus hijos se conviertan en las personas que siempre creyó que podrían ser. Era mi última apuesta. Mi última esperanza de que la sangre pudiera ser más fuerte que la codicia. Mañana sabría si había criado hijos o extraños. La madrugada del día siguiente me encontró despierta antes del amanecer, preparando café en la cocina donde mis hijos habían celebrado mi supuesta demencia con champaña barato. Eloísa había pasado la noche en la habitación de huéspedes, y juntas observamos el cielo cambiar de negro a gris, esperando ver qué decisión habían tomado mis hijos. ¿Cree que vendrán?, preguntó Eloísa, sirviendo café en las tazas de porcelana que había heredado de mi madre. Honestamente, no lo sé. Parte de mí espera que sí, parte de mí espera que no. Y no estoy segura de cuál esperanza es más fuerte. A las 8 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Jorge. Buenos días, Margarita. Lista para el primer día de clases. Tan lista como se puede estar para descubrir si todavía tengo hijos o solo extraños que comparten mi ADN. He estado en el sitio desde las 7, supervisando que todo esté preparado. Los capataces están informados sobre la situación especial de los nuevos voluntarios. Voluntarios. Una manera elegante de describir a personas que trabajaban para evitar la prisión. ¿Alguna señal de ellos? Todavía no. Pero quedan 2 horas. Eloísa y yo llegamos al sitio de construcción del Centro Esperanza a las 9:30. Era mi primera vez viendo el terreno desde que había comenzado la preparación, y la emoción me invadió como una ola tibia. Ahí estaba mi sueño tomando forma física. Tractores movían tierra donde pronto estarían los jardines terapéuticos. Trabajadores marcaban las fundaciones donde se alzarían los edificios que albergarían a mujeres que habían sido descartadas por sus propias familias. Es hermoso, murmuró Eloísa, tomando mi brazo mientras caminábamos por el terreno.
Es esperanza, corregí. Es la prueba de que nunca es demasiado tarde para empezar algo nuevo, para cambiar el mundo, para demostrar que las mujeres mayores no somos desechos esperando ser eliminados. Jorge se acercó con un clipboard y un casco de construcción amarillo. Todo está listo. Si llegan, comenzarán con tareas básicas: limpiar el área, organizar materiales, ayudar a los trabajadores con tareas manuales. ¿Y si no llegan? Entonces tengo una cita a las 11 con el fiscal del distrito. 10 menos 5. 10 menos 3. 10 menos 1. A las 10 en punto exacto, un taxi se detuvo en la entrada del sitio. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que se saldría de mi pecho. Carlos bajó primero, vestido con jeans viejos y una camiseta que no había visto en años. Luis lo siguió, con ropa de trabajo que claramente había comprado la noche anterior. Finalmente, Paola emergió del taxi, vestida con ropa deportiva y con el cabello recogido en una cola de caballo simple. Se veían vulnerables, asustados, humanos. Caminaron hacia nosotros con pasos lentos, como condenados dirigiéndose al patíbulo. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, pude ver que ninguno había dormido bien. Sus ojos estaban rojos, sus caras demacradas por una noche de decisiones imposibles. Estamos aquí, dijo Carlos simplemente. Veo eso, respondí, manteniendo mi voz neutral aunque mi corazón estaba realizando acrobacias emocionales. Hemos decidido. Luis carraspeó. Hemos decidido que queremos intentarlo. Queremos tratar de arreglar las cosas. ¿Están seguros? Porque una vez que comiencen, no hay vuelta atrás. 5 años completos, o van directo a la cárcel. Paola asintió lentamente. Estamos seguros. O al menos, estamos seguros de que no queremos ir a prisión. No era la motivación más noble, pero era un comienzo. Jorge se acercó con 3 cascos de construcción adicionales. Bienvenidos al Centro Esperanza. Soy su supervisor, y durante los próximos 5 años, soy la persona más importante en sus vidas después de su madre. Les entregó los cascos y una hoja con las reglas básicas. Horario de trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, 1 hora para almorzar, 0 tolerancia para quejas o actitudes negativas, evaluaciones semanales de progreso. Su primer supervisor directo será Miguel, Jorge señaló a un hombre fornido con manos callosas y sonrisa amable. Tiene 30 años de experiencia en construcción y 0 paciencia para princesas o príncipes que nunca han trabajado con sus manos. Miguel se acercó y los evaluó con la mirada experta de alguien que puede detectar holgazanes a 100 metros de distancia. ¿Alguno de ustedes ha hecho trabajo físico antes?, preguntó. Silencio total. Perfecto, Miguel sonrió con diversión. Vamos a empezar con algo simple. ¿Ven esa pila de escombros? Señaló una montaña de concreto roto y metal oxidado. Necesita ser movida de aquí hacia allá. Señaló un punto a unos 200 metros de distancia. ¿A mano?, preguntó Paola con horror. A mano, confirmó Miguel. Piedra por piedra, trozo por trozo. Es trabajo honesto para personas que necesitan recordar el valor del esfuerzo. Los observé mientras se acercaban a la pila de escombros, como si fuera una montaña imposible de escalar. Carlos levantó el primer trozo de concreto e inmediatamente hizo una mueca de dolor. Luis intentó cargar demasiado peso de una vez y casi se cae hacia atrás. Paola miró sus manos perfectamente manicuradas y suspiró con la resignación de quien acepta un destino inevitable. Durante las siguientes 4 horas, los observé trabajar. No era bonito. Carlos se quejaba constantemente del dolor de espalda. Luis se detuvo cada 10 minutos para recuperar el aliento. Paola rompió 2 uñas en la primera hora y lloró silenciosamente durante otros 10 minutos. Pero trabajaron. A la hora del almuerzo, se sentaron en el suelo como el resto de los trabajadores, comiendo sándwiches básicos y bebiendo agua tibia de un termo compartido. Sus ropas estaban sucias, sus manos manchadas, sus caras rojas por el sol y el esfuerzo. ¿Cómo se sienten?, pregunté, acercándome a ellos durante el descanso. Como si nos hubiera atropellado un camión, murmuró Carlos, masajeando sus hombros. Esto es más difícil de lo que pensábamos, admitió Luis. ¿Y qué pensaban? ¿Que el trabajo honesto era fácil? ¿Que la gente que construye el mundo con sus manos lo hace porque es divertido?
Paola me miró con ojos que por primera vez mostraban algo parecido al entendimiento. Nunca pensé en eso. Nunca pensé en qué tan difícil debe ser ganarse la vida así. Ahora lo saben. Y esto es solo el primer día de los próximos 1825 días. La tarde fue aún más dura. Sus cuerpos no estaban acostumbrados al trabajo físico, y cada movimiento se volvía más difícil. Pero algo interesante comenzó a suceder alrededor de las 3 de la tarde. Empezaron a ayudarse mutuamente. Carlos cargó algunas piedras pesadas que Paola no podía mover. Luis le trajo agua a Carlos cuando vio que estaba deshidratado. Paola encontró guantes extra para Luis cuando notó que sus manos se estaban lastimando. Pequeños actos de consideración que no habían mostrado entre ellos en años. A las 5 en punto, Miguel hizo sonar un silbato. Primer día terminado. Mañana empezamos a las 8 en punto. Lleguen tarde y comenzamos de nuevo desde cero. Mis hijos se dirigieron hacia el taxi que habían llamado, moviéndose como ancianos artríticos. Antes de subir, Carlos se volvió hacia mí. Mamá, gracias por darnos esta oportunidad. Sé que no la merecemos. Todavía no la merecen, corregí. Pero tal vez, en 1824 días más, sí la merezcan. Esa noche, Eloísa y yo cenamos en silencio, procesando las emociones del día. Había sido extraño ver a mis hijos reducidos a trabajadores manuales exhaustos, pero también había sido esperanzador. ¿Cree que lo lograrán?, preguntó Eloísa mientras lavábamos los platos. No lo sé. Pero por primera vez en meses, tengo curiosidad por ver qué tipo de personas se convertirán si realmente completan estos 5 años. Miré por la ventana hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscuro. Había comenzado la parte más difícil de todo este proceso, esperar para ver si la justicia podía convertirse en redención, si el castigo podía transformarse en crecimiento. 5 años para descubrir si todavía tenía hijos, o si finalmente había encontrado la fuerza para crear algo más valioso, una familia basada en el respeto mutuo en lugar de la conveniencia. El tiempo lo diría. 4 años y medio habían pasado desde aquel primer día de escombros y lágrimas. El Centro Esperanza ya no era solo un sueño en planos arquitectónicos, era una realidad vibrante con 200 mujeres viviendo vidas plenas y dignas en sus instalaciones. Caminaba por los jardines que mis hijos habían ayudado a plantar, observando a las residentes que participaban en clases de pintura, grupos de lectura y sesiones de yoga adaptado. El aroma de roses y jazmines llenaba el aire, mezclándose con el sonido de risas que venían del área de talleres creativos. Señora Margarita, me saludó Alicia, una mujer de 80 años que había llegado al centro después de que su familia la declarara demasiado costosa de mantener. Ahora dirigía nuestro programa de historia oral, ayudando a otras residentes a documentar sus vidas para futuras generaciones. Buenos días, Alicia. ¿Cómo va el proyecto de memorias? Increíble. Tenemos ya 50 historias completas. Mujeres que fueron enfermeras durante guerras, maestras que educaron a generaciones enteras, madres que criaron a 10 hijos mientras trabajaban en fábricas. Historias que estaban a punto de perderse para siempre. Eso era exactamente lo que había visualizado, un lugar donde las mujeres mayores no fueran vistas como cargas, sino como bibliotecas vivientes de sabiduría y experiencia. ¿Has visto a Carlos esta mañana?, pregunté. Está en la cocina, ayudando con el desayuno especial para doña Carmen. Hoy cumple 90 años. Carlos en la cocina. Si alguien me hubiera dicho hace 5 años que mi hijo estaría preparando desayunos para celebrar cumpleaños de ancianas, me habría reído hasta llorar. Ahora, era simplemente parte de quien se había convertido. Lo encontré decorando un pastel con la concentración de un artista. Sus manos, ahora callosas por años de trabajo manual, manejaban la manga pastelera con sorprendente delicadeza. ¿90 años de rosa o 90 años de azul?, preguntó sin levantar la vista, claramente sabiendo que era yo quien había entrado. Definitivamente rosa. Doña Carmen dice que el azul le recuerda demasiado a los hospitales. Rosa entonces. Continuó decorando, agregando pequeñas flores de betún con una paciencia que jamás había mostrado en su vida anterior. ¿Sabes? Doña Carmen me contó ayer que fue una de las primeras mujeres contadoras en su ciudad. Manejaba las finanzas de 3 empresas grandes cuando las mujeres apenas podían abrir cuentas bancarias sin permiso de sus esposos. ¿Y qué opinas de eso?
Carlos finalmente me miró, sus ojos mostrando una profundidad que no había estado ahí 5 años atrás. Opino que fui un idiota al creer que la edad determinaba el valor de una persona. Doña Carmen sabe más de finanzas que yo después de 40 años en el negocio. Era reconocimiento, no solo de su error conmigo, sino de su malentendido fundamental sobre lo que significa envejecer. ¿Dónde están Luis y Paola? Luis está en terapia física con doña Mercedes, ayudándola con sus ejercicios de rehabilitación. Paola está en el salón de belleza. El salón de belleza había sido idea de Paola durante su 2º año. Había notado cómo muchas residentes se deprimían al perder el acceso a cuidados básicos de apariencia, así que había propuesto crear un espacio donde pudieran mantener su dignidad personal. Ahora manejaba un pequeño salón donde las mujeres se peinaban, se hacían manicuras adaptadas, y se sentían hermosas a pesar de la edad. Caminé hacia el salón y encontré a Paola masajeando suavemente las manos artríticas de una mujer que reconocí como Miriam, una exprofesora que había llegado al centro después de que su hija la abandonara en un hospital público. ¿Duele?, preguntaba Paola con genuina preocupación. Para nada, querida. Tus manos son mágicas. No sentía mis dedos tan bien desde hace años. Paola había cambiado físicamente durante estos años. Ya no llevaba maquillaje excesivo ni ropa de diseñador. Su belleza ahora era más natural, más auténtica. Pero el cambio más notable era en sus ojos, donde antes había codicia, ahora había compasión. Señora Margarita, me saludó al verme. Viene a ver el nuevo tratamiento de manos que desarrollé para la artritis. Vine a verte a ti, respondí honestamente. Se sonrojó ligeramente. Durante estos años, había aprendido a valorar el reconocimiento por su trabajo, no por su capacidad de manipular situaciones. ¿Puedo hablar contigo un momento? Terminó con el tratamiento de Miriam y salimos al jardín. Nos sentamos en un banco que daba vista a todo el complejo. Era mi lugar favorito para reflexionar, donde podía ver el fruto de décadas de sueños convertidos en realidad. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Cansada, admitió. Pero es un cansancio diferente. Antes me cansaba de fingir ser alguien que no era. Ahora me canso de trabajar duro, pero duermo mejor que nunca. ¿Te arrepientes de algo? Paola guardó silencio por varios minutos, observando a un grupo de residentes que practicaban tai chi en el césped. Me arrepiento de haber sido tan ciega, finalmente respondió. Me arrepiento de haber visto solo el dinero en lugar de ver a la mujer extraordinaria que lo había ganado. Me arrepiento de haber tratado de robar en lugar de tratar de aprender. Eran palabras que había esperado escuchar durante años, pero ahora que las oía, me daba cuenta de que ya no las necesitaba. Su transformación las había hecho innecesarias. ¿Y qué has aprendido? Que el respeto no se hereda, se gana. Que la edad trae sabiduría, no incapacidad. Que cuidar a otros es más satisfactorio que ser cuidada por otros. Hizo una pausa. Y que usted no era solo mi suegra rica. Era un ejemplo de lo que una mujer puede lograr si no acepta limitaciones. Esas últimas palabras me golpearon como un rayo de sol después de años de tormenta. Luis llegó corriendo desde el área de rehabilitación, claramente emocionado. Mamá. Doña Mercedes caminó 10 pasos sin ayuda. 10 pasos completos. Mi hijo menor, que antes no podía mostrar emoción genuina por nada que no fuera dinero, estaba radiante por el progreso físico de una mujer de 85 años que no era su pariente. Dice que quiere caminar hasta su jardín de rosas la próxima semana, continuó Luis, sin aliento por la carrera y la emoción. ¿Te imaginas? Hace 6 meses apenas podía sentarse sin ayuda. ¿Y tú qué piensas hacer para ayudarla a lograrlo? Ya hablé con el fisioterapeuta. Vamos a crear un programa especial de fortalecimiento. Yo la acompañaré en cada sesión. Se detuvo, dándose cuenta de lo que había dicho. Si a ti te parece bien, claro. Era la primera vez en años que me pedía permiso para algo que claramente le importaba por razones correctas. Me parece perfecto, Luis. Esa tarde, Jorge vino a visitarme para nuestra reunión mensual de revisión. Nos sentamos en mi oficina dentro del centro, rodeadas de fotografías de residentes, certificados de reconocimiento y cartas de familias agradecidas. ¿Cómo los evalúas?, preguntó, revisando sus notas de los últimos meses. Han cambiado de maneras que no creí posibles, admití.
No solo en su trabajo aquí, sino en quienes son como personas. ¿Crees que es genuino o están actuando para impresionarte? Era la pregunta que me había hecho a mí misma durante meses. Al principio, definitivamente estaban actuando. Pero el trabajo aquí, algo tiene el cuidar a otros que revela el verdadero carácter de las personas. No se puede fingir compasión durante 4 años y medio. Entonces creo que mis hijos han encontrado versiones de sí mismos que no sabían que existían. Versiones que me gustan mucho más que las personas que eran antes. Jorge sonrió. ¿Y el testamento? El testamento puede esperar otros 6 meses. Quiero ver cómo manejan la decisión final. ¿Cuál decisión final? En 6 meses termina su periodo obligatorio. Serán libres de irse y vivir sus vidas como quieran. La pregunta real es, ¿se quedarán porque quieren estar aquí o se irán porque ya cumplieron su condena? Era la prueba definitiva. Cualquiera puede cambiar temporalmente cuando no tiene opciones. El verdadero carácter se revela cuando las opciones regresan. ¿Y si se van? Entonces sabré que hice lo correcto al cambiar mi testamento. Y si se quedan, sabré que finalmente recuperé a mis hijos. Esa noche, cené con Eloísa en el comedor comunitario del centro, rodeadas del sonido de conversaciones alegres y risas de mujeres que habían encontrado una nueva familia en su edad dorada. ¿Está nerviosa por los próximos 6 meses?, preguntó Eloísa. Curiosa, corregí. Después de 76 años de vida, he aprendido que las mejores sorpresas vienen cuando finalmente dejas de tratar de controlar el resultado. 6 meses después, el día que había estado esperando durante 5 años finalmente llegó. Era una mañana de primavera perfecta, con el sol filtrándose a través de las cortinas de mi oficina mientras revisaba los documentos que Jorge había preparado para esta ocasión especial. El testamento modificado estaba sobre mi escritorio, sellado en un sobre que contenía la decisión final sobre el futuro de mis hijos. Pero primero, tenía que saber qué decisión habían tomado ellos. A las 10 de la mañana, Carlos, Luis y Paola llegaron a mi oficina vestidos con su ropa de trabajo habitual. Durante 5 años, había aprendido a leer sus estados emocionales por la forma en que caminaban, y hoy se veían serenos, determinados. Buenos días, dije, indicándoles que se sentaran. ¿Saben por qué están aquí? Porque hoy se cumple exactamente 5 años desde que comenzamos a trabajar aquí, respondió Carlos. Y según nuestro acuerdo, hoy somos libres de irnos. Exactamente. Su obligación legal ha terminado. Ya no enfrentan cargos criminales, ya no están obligados a estar aquí. Son completamente libres. El silencio se extendió por varios minutos. Podía ver que habían preparado este momento, que habían discutido entre ellos qué dirían. Hemos tomado una decisión, finalmente habló Paola, su voz firme pero cargada de emoción. Los escucho. Luis carraspeó. Queremos quedarnos. No porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Mi corazón se detuvo por un momento, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Por qué? Porque este lugar se convirtió en nuestro hogar, respondió Carlos. Porque estas mujeres se convirtieron en nuestra familia extendida. Porque el trabajo que hacemos aquí es el trabajo más importante que hemos hecho en nuestras vidas. Y porque, añadió Paola, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos, porque finalmente entendemos lo que usted quiso enseñarnos desde el principio, que la vida no se trata de lo que puedes tomar, sino de lo que puedes dar. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba vista a los jardines. Podía ver a doña Mercedes caminando lentamente pero con determinación hacia sus roses favoritas, exactamente como Luis había prometido que lo haría. Podía ver a doña Carmen enseñando matemáticas básicas a un grupo de mujeres más jóvenes que habían llegado recientemente al centro. ¿Y qué pasa con sus vidas fuera de aquí? Sus carreras, sus planes personales. Nuestras carreras están aquí ahora, dijo Luis. He estado estudiando fisioterapia geriátrica en las noches. Quiero ser oficialmente certificado para ayudar mejor a las residentes. Yo me inscribí en cursos de psicología del envejecimiento, añadió Paola. Quiero entender mejor cómo ayudar a las mujeres que llegan aquí deprimidas y asustadas. Y yo, dijo Carlos, he estado trabajando con Jorge para aprender sobre administración de organizaciones sin fines de lucro. Quiero asegurarme de que este lugar funcione perfectamente durante las próximas décadas.
Había criado empresarios, y finalmente se habían convertido en emprendedores sociales. Hay algo más, continuó Carlos. Hemos estado hablando entre nosotros, y queremos hacer una propuesta formal. ¿Qué tipo de propuesta? Queremos renunciar oficialmente a cualquier herencia, dijo Paola. Queremos que todo su dinero se quede aquí, en el Centro Esperanza, para siempre. Me volví hacia ellos, sorprendida genuinamente por primera vez en años. ¿Están seguros de lo que están diciendo? Completamente seguros, respondió Luis. Durante 5 años hemos visto lo que el dinero bien usado puede lograr. Hemos visto cómo este lugar cambia vidas, cómo da dignidad a mujeres que habían perdido toda esperanza. No queremos ser herederos de su fortuna. Queremos ser guardianes de su legado. Las lágrimas que había estado conteniendo durante 5 años finalmente se liberaron. No eran lágrimas de tristeza, sino de un orgullo tan profundo que me dolía el pecho. ¿Saben lo que esto significa?, pregunté. Significa que trabajaremos aquí el resto de nuestras vidas por salarios modestos, dijo Carlos. Significa que nunca seremos ricos, pero seremos parte de algo más importante que el dinero. Significa, añadió Paola, que finalmente seremos dignos de llamarnos sus hijos. Me acerqué al escritorio y tomé el sobre que contenía el testamento modificado. Con movimientos deliberados, lo rompí en pedazos frente a ellos. ¿Qué está haciendo?, preguntó Luis, confundido. Ese testamento les daba $500,000 a cada uno si completaban los 5 años. Pero ustedes acaban de demostrar que ya no necesitan mi dinero para ser las personas que siempre esperé que fueran. Saqué otro documento de mi gaveta, el testamento que había redactado la semana anterior, después de meses observando su transformación genuina. Este es mi testamento real, anuncié. En él, Carlos es nombrado director ejecutivo del Centro Esperanza con un salario respetable, pero no extravagante. Luis es nombrado director de programas de rehabilitación. Paola es nombrada directora de bienestar emocional y programas creativos. Sus ojos se abrieron con sorpresa. El resto de mi patrimonio, continué, $4,800,000, está destinado a crear una red de centros similares en todo el país. Ustedes 3 dirigirán esa expansión, asegurando que ninguna mujer mayor en este país tenga que sufrir lo que yo estuve a punto de sufrir. Una red, susurró Carlos. 10 centros en los próximos 15 años. Cada uno dirigido por personas que entiendan que cuidar a nuestros mayores no es caridad, es justicia. Se levantaron los 3 al mismo tiempo y me abrazaron con una intensidad que no había sentido desde que eran niños. Pero ahora era diferente. Ahora era el abrazo de adultos que habían ganado el derecho a amar y ser amados. ¿Por qué?, preguntó Paola entre lágrimas. Después de todo lo que le hicimos, ¿por qué nos está dando esta oportunidad? Porque ya no son las personas que me traicionaron, respondí simplemente. Son las personas en las que siempre creí que podrían convertirse. Solo necesitaban tiempo para encontrarse a sí mismos. Esa tarde, organizamos una reunión con todas las residentes del centro para anunciar los cambios. La sala de conferencias se llenó de mujeres curiosas y emocionadas, muchas de las cuales habían desarrollado relaciones genuinas con mis hijos durante estos años. Tengo el honor de anunciar, dije desde el podio improvisado, que el Centro Esperanza no solo continuará funcionando indefinidamente, sino que se expandirá para ayudar a miles de mujeres más. Los aplausos fueron ensordecedores. Y tengo el honor aún mayor de anunciar que mis hijos, Carlos, Luis y Paola, han elegido dedicar sus vidas a esta misión. Doña Mercedes se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Señora Margarita, ¿puedo decir algo? Por supuesto, Mercedes. Sus hijos llegaron aquí como castigo, pero se van como bendición. Nos cuidaron cuando estábamos enfermas, nos consolaron cuando estábamos tristes, nos celebraron cuando estábamos alegres. No sé qué tipo de madre tiene que ser alguien para criar hijos que pueden cambiar tanto, pero usted es un ejemplo para todas nosotras. Esa noche, cené con mis hijos y Eloísa en el comedor comunitario. Era la primera vez en 5 años que estábamos juntos como familia de verdad, no como supervisor y empleados, no como víctima y perpetradores, sino como personas que se amaban y se respetaban mutuamente. ¿Qué van a hacer ahora?, preguntó Eloísa. Ahora, respondió Carlos, vamos a cambiar la manera en que este país trata a sus ciudadanos mayores. Vamos a asegurarnos, añadió Luis,
de que ninguna mujer tenga que elegir entre dignidad y seguridad en su vejez. Y vamos a demostrar, concluyó Paola, que una familia puede reconstruirse sobre fundamentos de respeto en lugar de conveniencia. Después de la cena, salí sola al jardín principal. Era mi ritual nocturno, caminar entre las flores que habíamos plantado y reflexionar sobre el día. Pero esta noche era diferente. Esta noche, finalmente podía descansar. A los 76 años, había logrado algo que pocas madres logran, no solo criar hijos exitosos, sino transformar hijos perdidos en seres humanos extraordinarios. El legado que dejaría no sería medido en dólares o propiedades. Sería medido en vidas cambiadas, en dignidad restaurada, en amor que se había convertido en acción. Miré hacia las estrellas que brillaban sobre el Centro Esperanza y recordé las palabras que Ricardo me había escrito en una de sus últimas cartas. El verdadero legado no es un monumento. Es un mapa. Tenía razón. Había creado un mapa para que otras familias encontraran el camino de regreso al amor. Un mapa que mis hijos ahora llevarían a miles de mujeres más. La venganza se había convertido en redención. La justicia se había convertido en gracia. Y yo, una mujer que había estado a punto de ser enterrada viva por su propia familia, había encontrado la manera de resucitar no solo mi propia vida, sino las vidas de todos los que me rodeaban. Era, finalmente, la clase de legado que valía la pena dejar.